Este video lo hago un poco como en desahogo, porque es algo que llevo dentro de mí que siento que es necesario sacar. Pero también pienso que puede servir como una lección, una anécdota de alguien que ha pasado por este tipo de cosas. Y la cosa es la siguiente: prefiero vivir en la calle que volver a vivir con mis padres. Y suena muy extremo, pero uno no se da cuenta de lo mal que está hasta que ya no lo está. Es decir, yo no me daba cuenta de la poca libertad que tenía viviendo con mis padres hasta que viví solo y actualmente vivo solo. Y tampoco es que ha sido muy fácil vivir solo, pero honestamente prefiero hacer gastos, pagar renta, pagar luz, limpiar, cocinar. Creo que prefiero todo eso a volver a vivir lo que vivía viviendo con mis padres. Y yo tampoco tuve los peores padres del mundo. O sea, realmente en la mayoría de ocasiones son padres como la mayoría de padres. Eso no los hace buenos y tampoco justifica sus actos. Pero nomás quiero aclarar que tampoco estaban tan mal. Y yo no me crié realmente con mis 2 papás, me crié con mi mamá. Mi papá y mi mamá se divorciaron cuando yo tenía como 4 años. Así que realmente no sufrí la etapa de separación de mis papás porque estaba muy chiquito, o sea, no me acuerdo de nada prácticamente. Entonces, hasta donde tengo memoria, siempre he vivido con mi mamá, aunque con mi papá, pues siempre he tenido buena relación también, o sea, siempre lo he visto cada fin de semana, cada 2 fines de semana. Entonces, una figura paterna tampoco estuvo tan ausente. Y mi mamá es una gran mujer, em, que nos sacó adelante, ella sola trabajando, cuidándonos a mi hermana y a mí. Y tampoco quiero entrar mucho en detalle de cómo era la convivencia, pero pasaba el mismo problema que yo creo que pasa en prácticamente el 85% de los hogares. Y es ese constante de enojarse con los hijos, desquitarse con los hijos. Y no hablo de violencia física, no, para nada, sino de gritos, de apuntarte con el dedo, de culparte, de hacerte sentir mal por tus errores, de tal manera que te daba pavor volver a cometer errores. A pesar de eso, repito, yo fui un niño feliz en general. El problema es que también me crearon para ser un niño sumiso, un niño moldeado para seguir órdenes, para ser sumiso en sí, para no discutir, no contestar, no causar problema. Y obviamente eso te trae problemas en la vida cuando empieza tu vida social y cuando empiezas a interactuar con gente. Cuando entré a la secundaria, sufrí una etapa de bullying que duró prácticamente los 3 años de secundaria. Y la verdad me la pasé muy mal, fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. Y en parte, gran parte fue culpa de que pues yo me dejaba, porque así estaba creado, porque de chiquito me gritaban, me regañaban, me hacían sentir mal por confrontar, por decir lo que realmente pienso. Entonces eso lo asocié con que no debo ser confrontativo ni siquiera cuando están siendo confrontativos hacia mí. Entonces, ¿qué crea esto? Crea una actitud en la cual eres el blanco perfecto para los bullies, porque ellos ven que tú no te defiendes para nada. Entonces, como que tienen la luz verde para seguirte y seguirte molestando y seguirte metiendo contigo. ¿Y qué hacía yo? Se metían conmigo mucho. Y yo, la verdad, lo que hacía era nada, reírme, hacerme el indiferente, ignorarlos, ¿sabes? Mostrar sumisión, dejarme. Y es que a mí nunca
me criaron para defenderme, nunca me enseñaron a tener una actitud defensiva, nunca me enseñaron que está mal quedarse callado ante las injusticias y ante los abusos. Lo que sí me enseñaron es que cuando cometo un error me debo sentir terriblemente mal al respecto y asumir que todo es mi culpa. Y otra cosa que es muy típica, sobre todo en familias latinoamericanas, los padres por alguna razón tienen esta frase de no me contestes. Es decir, cuando ellos te están diciendo algo, tú tienes automáticamente que asumir que ellos tienen la verdad absoluta y tienen toda la razón del mundo y te están enseñando a que no debes cuestionarlos en ningún momento. Entonces, ¿qué crea esto? Crea que en situaciones con gente externa de la vida real, cuando alguien se quiera aprovechar de ti, tú no te vas a cuestionar nada. Y repito, no vas a discutir, no te vas a defender, porque esa crianza vino desde niño y está arraigada a ti. Y tú cuando llegas a la adolescencia y no sabes nada de la vida, te quedas sin saber qué hacer. Y eso fue lo que me pasó a mí. Mis principios de la adolescencia, creo que fue la etapa más oscura de mi vida hasta ahora. Tampoco he vivido mucho, o sea, tengo 23. Pero sí, yo creo que puedo decir con certeza que la adolescencia fue lo más feo. Y ya ahorita de adulto uno reflexiona y uno se da cuenta de lo mal que te crearon tus padres. Porque realmente no está bien hacer sumisos a tus hijos. No, no son tu juguete, no son tu marioneta. Y no son tus esclavos los cuales te tengan que obedecer sin que nunca te cuestionen nada. Los estás entrenando literalmente a ser esclavos, a ser marionetas, a no cuestionar a la autoridad o ni siquiera atreverse a cuestionar a quien esté hablando más fuerte. Y es ese trauma, ese pavor que te entra a la confrontación, precisamente porque en tu infancia tus padres te regañaban así. Y tampoco digo que esté mal hacerle saber a tu hijo que hiciste mal, pero es muy diferente regañar a tu hijo y hacer como que se va a acabar el mundo cuando, no sé, se le cae un vaso de agua al piso, el cual fue un accidente y no debería de pasar nada porque fue un accidente. Por ejemplo, que, no sé, tu hijo lastimó un animal, ahí sí tienes que hablar seriamente con él, pero no gritar como loco, sino sentarte con él, hacer tu trabajo como padre y explicarle por qué lo que hizo está mal. Y nada de esa actitud de no me contestes, no, hay que darle la oportunidad a los niños para que piensen por sí mismos, para que se cuestionen cosas, porque si no, estás creando una máquina de decir sí, estás creando una máquina de písenme, pásenme por encima. Todo porque tu absurdo ego no puede tolerar que un niño te diga que estás mal. Obviamente todas estas cosas no las reflexioné y no las aprendí hasta que pues ya era adulto. Y más que nada hasta que me mudé de la casa de mis padres para vivir yo solo, fue que me di cuenta de lo libre que puede ser uno por su cuenta. Y obviamente también veo las consecuencias de mi crianza viviendo solo también, porque me costó mucho al principio, por ejemplo, ordenar la ropa, cocinar, porque también hacían todo por mí de chiquito, no me dejaban aprender a hacer nada. Bueno, no es que no me dejaban, es que me hacían todo. No me preguntaban, no me decían, ven, te voy a enseñar a hacer esto. Simplemente me hacían todo el tiempo. Entonces no me inculcaron ese valor de todos los días yo tengo que hacer cosas por mí mismo. Pero eso es algo que pues uno aprende, ¿no? O por lo menos yo lo aprendí. Cuando yo cumplí los 18, yo seguía viviendo con mis padres. Pasa que en ese año yo me había mudado a Estados Unidos con ellos. Entonces yo pasé de tener un montón de amigos y con los que salir, con los que hablar, a no tener a nadie. Y realmente las únicas personas con las que convivía eran ellos, mi mamá y su esposo. Y la convivencia fue horrible, fue mucho peor. No sé si es por el hecho de que solo convivía con ellos, entonces como que me harté más rápido, pero eran peleas, no te miento, eran peleas todos los días y por cosas realmente mínimas, pero era un constante de tú hiciste eso y tú esto y tú esto.
Y con mi padrastro, precisamente, tuve una discusión súper fuerte un día. No voy a entrar en detalles, pero fue una discusión que casi acaba en golpes. Fue un día que yo de verdad por un momento sentí y me pregunté genuinamente, ¿estoy en el infierno? O sea, ¿qué es esto? Fue muy fuerte y una de las cosas que él hacía era cortarme el internet a las 10. Puso como un bloqueo automático de que a partir de las 10 o 11, no me acuerdo, de la noche se te iba el internet. Y obviamente esto no me gustaba para nada porque ¿de qué iba a servir eso? Dormirme temprano, ok, pero no me tienes que bloquear el internet para yo aprender a dormir temprano, ¿sabes? Se supone que soy un adulto y que tengo que tomar mis propias decisiones. Y yo sentía simplemente que era su forma de imponer su control y sentirse el hombre de la casa, porque realmente no me hallaba ninguna explicación. Mi hermana y yo hablamos mil veces con él de que por favor pare de hacer eso. Hay veces que no sé, tenemos tarea o nos queremos quedar tarde, no sé, a jugar, no sé. ¿Qué pinche necesidad había de cortarnos el internet? No lo comprendo, en serio. Me pregunto si era realmente por joderme, por jodernos, porque realmente no tenía ningún tipo de lógica. Y cada que se lo tratábamos de hablar era como discutir por una pared. Una roca sólida no se movía de ahí, ni siquiera se esforzaba en contraargumentarnos. Simplemente él quería tener sus reglas porque era su casa. Ese era todo su argumento. Y es un argumento estúpido que usan muchos padres para hacer lo que se les dé la pinche gana con sus hijos. Es mi casa, son mis reglas. Y proceden a hacer la cosa más estúpida de la historia. Se los juro, hay padres que parece que quieren tener esclavos, no hijos. La otra vez vi un caso de una mamá en TikTok que decía que como era su casa y eran sus reglas, sus hijos no tenían derecho a cerrar la puerta del cuarto, ni siquiera cuando se estaban cambiando. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿A que está bien no tener privacidad? ¿A que está bien vivir debajo de una persona que les limita tanto y que les corta tantas libertades? Yo, la verdad, no planeo ser padre nunca. No planeo, no están mis planes tener hijos. Pero yo creo que si los tuviera, no me entra en la cabeza cómo yo sería ni siquiera el 1% de estúpido de lo que fueron muchos padres de nuestra generación. No sé si es algo que está en la generación X, no sé si es que están todos cortados por el mismo molde, pero parece que casi todos tuvimos en común esas acciones estúpidas que hacían ellos. No sé si es que crecieron acomplejados de que no estaban en control de nada en su vida y la única cosa de que sintieron que podían estar en control es de sus hijos y por eso los controlan a morir. Tu hijo que tienes controlado a morir, que no puede ni respirar sin tu permiso, ¿qué chingados crees que va a hacer cuando salga de tu casa? De tu miserable y cerda casa. Se lo van a comer vivo allá afuera porque no sabe vivir por su cuenta, no sabe ser independiente porque tú no lo dejaste. Es tu culpa. Es tu culpa que en vez de enseñarle cosas útiles como cómo poner un negocio, cómo hacer tus impuestos, le hayas enseñado que no te debe cuestionar aunque estés mal. Que tú tengas una vida miserable donde odias tu trabajo y odias a tu esposo o tu esposa, no te da derecho a pagarla con tus hijos que no pidieron nacer, no te lo pidieron, no es como que te deben algo. Tú decidiste tenerlos. Ahora hazte cargo y deja de ser un amargado, una amargada. Y asume tus pinches responsabilidades de ser un buen padre. Bueno, me enojé un poco. Una disculpa. Es que da coraje. Espero no ser el único que piense así, pero da coraje. Entre más lo piensas y lo piensas, más uno se enoja. Pero bueno, esta fue mi historia más o menos. Omití muchos detalles, pero si tú
estás viviendo con tus padres, no pierdas el tiempo en discutirles porque no los vas a cambiar. Son muy cabeza dura. Simplemente reúne dinero y lo antes posible vete de ahí. Entre antes, mejor. Y sí, prefiero literalmente vivir debajo de un puente. Yo creo que sería menos miserable viviendo debajo de un puente que viviendo debajo del techo de mis padres. Ya, eso, eso es todo.